Bueno, nos encontramos con Roberto Brambilla, él es periodista deportivo en Italia. Una semana agitada para el deporte, pero es más específicamente en realidad para el fútbol profesional, masculino, en Europa, por el anuncio que se dio el último domingo de la creación de una Superliga. Contanos, Roberto, de qué se trató esto, cuál era el objetivo de esta Superliga y bueno, y cómo comenzó esta semana agitada en Europa para el fútbol. Empezamos muy simplemente cómo era el proyecto. Utilizamos el pasado porque para ahora todo parado. Es una nueva liga, 20 equipos, 15 fijos y 5 invitados. Invitados por los resultados deportivos de las temporadas antecedentes. ¿Quién deberían ser? Deberían ser 12 equipos, 6 de la Premier League, que son 3 de Londres, Chelsea, Tottenham y Arsenal, 2 de Manchester, United y el City, y 1 de Liverpool. 3 de la Liga Española, Real Madrid, Atlético Madrid y Barcelona, y 3 de la Serie A italiana, Inter, Milan y Juventus. ¿Cuál es la idea que está detrás? Muy simple, más partidos garantizados, más ingresos y bueno, más ganancias. Eso se debería ser un poco la idea que estaba detrás. Para poner en contexto para quienes no conocen tanto del fútbol y por qué fue tan importante el impacto, esta Superliga, la idea era organizarla por fuera de las confederaciones que organizan el fútbol profesional, en Europa la UEFA, ¿no? Y también por fuera de sus mismas ligas, ¿no? Esto era lo que mayor repercusión trajo, porque era una idea de romper, ¿no? Como estos clubes salirse de estas organizaciones y de repente hablar de un fútbol nuevo, ¿no? Esos son los argumentos por los cuales intentaban los dirigentes o los principales dueños de estos clubes tratar de llevar adelante esta Superliga. Sí, la idea era perfectamente, lo que era alternativa a la Liga de Campeones, no a los campeonatos nacionales. Yo hago el ejemplo de Italia. Cuando le preguntaron a los presidentes, a Andrea Agnelli, que es presidente de Juventus, que es uno de los clubes que movía más, que ya que era uno de los promotores, le decía, no, eso no es alternativo a la nuestra Liga nacional, sino a la Champions, porque el problema detrás es que los grandes clubes no están felices, no están contentos de cómo van a repartir los derechos, los recursos. Eso es el problema, es un problema de repartición. No es un problema ni de deporte, la gente dice no, porque son aburridas. No, el problema es el dinero. No es nada más y nada menos. Eso es el problema, es el dinero. Sobre todo en un fútbol como lo europeo, que es muy, muy endeudado. Tenemos muchísimos clubes con muchísimas deudas. Digamos que Florentino Pérez, cuando hizo esa entrevista en el Chiringuito, que es un programa español, hizo exactamente el problema que deben salvar el fútbol no por la pasión, sino por el dinero. Eso queda bastante claro. Y siempre ha quedado claro, eso es un poco fue lo que impulsó la reacción, digamos, de las asociaciones nacionales, de las asociaciones continentales, por ejemplo, UEFA y FIFA amenazaron expulsar los clubes y impedir a los jugadores de jugar en las selecciones nacionales. Mencionaste un poco cuál fue la reacción de la UEFA y también por atrás de la FIFA. Para que entiendan, en Argentina los clubes son propiedad de sus socios y sus socias, algo que no pasa en gran parte del mundo y mucho menos en Europa, salvo algunos pocos casos o en casos donde es repartido, ¿no? Parte privado, parte de los socios y socias. En este caso, los clubes, en su gran mayoría, no todos, pero en su gran mayoría, los que querían organizar esta Superliga, son manejados por empresas o por dueños directamente y los hinchas, los socios no tienen ningún tipo de participación. Sin embargo, hubo reacciones, ¿no?, de los hinchas en algunos de estos clubes. Sí, claramente, sobre todo en Inglaterra, donde, bueno, era la mayoría de los clubes, porque 6, 3 y 3 era la mayoría. Después tenemos 2, 3 clubes de que no se sabe quiénes eran, pero se podía un poco intuir. El problema que muchísimos fueron porque sabemos que la dimensión local en el fútbol inglés, como también en el fútbol alemán, pero el fútbol alemán se quedó afuera, es muy importante. En Europa, yo hablo por Italia, sobre todo en Italia
los dueños no son los socios, sino son empresas. Por ejemplo, para que digo, el Milán, por ejemplo, la propiedad es de un fondo estadounidense. Inter es una gran compañía, una gran empresa china. Juventus es históricamente ligada a Fiat, la fábrica de coches y no solo. Eso es el problema. Y también es el problema que de verdad son los costes que han sido lievitando, yendo siempre más en los últimos 20, 30 años. Yo digo siempre que en Europa el gran crack, entre comillas, fue la llegada de Berlusconi, que en Italia empezó a tener jugadores que venían, por ejemplo, cuando Van Basten lo compraron, le dijeron, ¿cuánto sacas aquí? Bueno, sacas uno, yo te doy 4. Y todo siguiendo, se van siempre a levantar los costes. Eso es el problema. Y tú antes citaba un poco FIFA y UEFA. Son culpables también porque no encontraron un modelo que podría evitar, no digo las diferencias, esas siempre han existido, pero que un grupo de clubes lleguen a decir, nosotros hacemos una liga por cuenta nuestra. ¿Qué consecuencias pensás que esto va a tener en el fútbol que seguramente va a continuar, ¿no? A través de la UEFA, de la Champions League y bueno, de las competencias, pero que seguramente algo tiene que dejar para prestar atención a algunas cosas a mejorar? No solamente para lo que pueden pedir estos grandes clubes, sino también para otros que tienen sus dificultades en la competencia, ¿no? Sí, el problema es que, como dices tú, eso puede ser, debería ser, yo lo espero como periodista y como apasionado del fútbol, que eso sea un momento para reflexionar sobre el tema, sobre lo que vamos a cambiar. Eso es el problema. De qué tengo miedo es que desfortunadamente siempre los más poderosos tendrán más palabras sobre esto, porque por ejemplo, no sé, eso es la idea, por ejemplo, el año que viene va a empezar una nueva competición europea que es la Conference League, que sirve porque puede dar más espacio a las naciones, a los países que tienen menos posibilidad de llegar hasta el final en Europa League o en la Liga de Campeones. Eso yo espero que sea una manera para reflexionar. Sobre todo, para mí, el problema es siempre un problema financiero, porque nosotros han intentado introducir el fair play financiero, pero bueno, ha sido un fracaso, digamos, porque no digo que nadie lo respete, pero no lo respeten como debería respetarlo. Y también el problema es siempre que a veces de verdad la gente piensa que lo mejor es ver los campeones que juegan una contra otro. Yo espero de verdad que sea un primer paso para reflexionar muchísimo sobre lo que debe ser el futuro del fútbol, porque yo he oído cosas, reducimos los partidos porque son más largos, cosas que me dan el escalofrío para mí. Para mí el fútbol son 90 minutos y eso, no porque los jóvenes no lo ven.